Buenas tardes a tots. Señores, señores, amigas, amics, benvinguts, bienvenidos y muchísimas gracias a todos por su asistencia a la que será la última conferencia de la temporada antes del verano y que con el título Arqueología en Heracleópolis Magna, Egipto, un viaje al pasado, organiza el Club Última Hora Valores dentro de su ciclo Valores. Les invitamos a emprender un fascinante viaje en el tiempo, a una de las civilizaciones más enigmáticas y duraderas de la historia, el Antiguo Egipto. Un testimonio vivo de la capacidad humana para crear, innovar y construir un legado que perdura por milenios. Hoy les queremos desvelar los secretos de una ciudad histórica, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y donde cada hallazgo nos conecta con vidas que nos precedieron. Para guiarnos en esta aventura, tenemos el privilegio de contar con una de las figuras más destacadas de la egiptología española, la doctora Carmen Pérez Díez, a quien quiero agradecer sinceramente que nos acompañe y que haya aceptado nuestra invitación. Gracias por visitarnos y compartir sus conocimientos con un público entregado que una vez más llena este maravilloso aljibe, cuya construcción data del siglo XVII y que antaño abastecía de agua dulce a los habitantes de esta zona y a los barcos que recalaban frente a las murallas del baluarte de San Pedro. Sin más dilaciones y sabiendo que todos estamos expectantes por las maravillas que nos desvelará nuestra ponente, no solo sobre Egipto, sino también sobre el fascinante mundo de las excavaciones arqueológicas, quiero ceder la palabra a la doctora en arqueología Margalida Orfila, quien nos ayudará a descubrir y a conocer un poco mejor a nuestra invitada. Gracias, doctora Orfila, por su participación y por trasladarse hasta Mallorca desde su Menorca natal, tierra de importantes riquezas arqueológicas, con sus navatas, necrópolis o toleyots, internacionalmente conocidos y Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2023. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta aventura por tierras lejanas que espero que disfruten. Bon vespre. Buenas tardes, buenas tardes. La verdad es que la cultura egipcia antigua siempre ha atraído mucho y ha atraído a mucha gente y especialmente también ha provocado el acercamiento de la arqueología al mundo en general y también ha provocado que muchos arqueólogos sean arqueólogos justo por ello. Sus representaciones artísticas, sus jeroglíficos, las pirámides, las películas hollywoodienses. No nos extraña que atraiga tanto esta cultura. Pero a nivel académico, hace unos decenios no era nada fácil formarse en egiptología dentro del programa de las universidades españolas, y menos el poder formarse de manera directa trabajando en el campo, es decir, trabajando en Egipto. Como todo, se tuvo la suerte de tener pioneros, siendo uno de ellos alguien muy cercano en la formación de la doctora Pérez Díez. Evidentemente nos estamos refiriendo a Martín Almagro Basc, a quien recordamos por toda su labor en el mundo de la prehistoria. Fue él quien en 1966 dio un gran paso en ese sentido al iniciar una intervención arqueológica española en Egipto, la primera, y fue justo en este yacimiento que hoy nos van a hablar de él, Heracleópolis Magna. Este es el yacimiento del cual nuestra conferenciante nos va a hablar. Es decir, había mucho interés y siempre ha habido mucho interés por el mundo de la egiptología, pero formarse hace unos decenios, insisto, no era nada fácil. Y si tenías ganas de trabajar en ello, realmente tenías que tener mucho interés. En ese sentido, Carmen Pérez Díez lo tuvo muy claro. Le venía de familia, su madre ya estaba dedicada a la egiptología en la Universidad de la Complutense o la Autónoma de Madrid, ahora no me acuerdo, Carmen, pero ya desde familia tenía ese gusanillo
metido. Y, cómo no, el empeño en ser egiptóloga la llevó a Francia para formarse, dado que aquí no había ninguna manera. Por otra parte, también a partir de los años 80 se incorporó al equipo del doctor Almagro en esta excavación. Implica que hace más de 40 años que la doctora Pérez Díez está conectada a este yacimiento. De hecho, a nivel académico, cuando hablábamos del mundo de la egiptología en España, su nombre y el del doctor Padró eran básicamente los únicos que teníamos conciencia, los otros arqueólogos que estaban dedicados de pleno a ese campo, a la egiptología. La dilatada carrera de nuestra conferenciante, bueno, hoy en día, antes decíamos miren Google, ahora hay tantas cosas, ¿no? Empezando por la IA, pero bueno, nada más que tecleen su nombre en cualquiera de las aplicaciones, verán que es un currículum muy dilatado que voy a aquí intentar resumir. Para empezar, su tesis doctoral, que fue defendida en 1990 en la Universidad Complutense, fue premio extraordinario de doctorado. Hoy es conservadora emérita del Museo Arqueológico Nacional, sito en Madrid, el MAN, y pertenece a él, a esa institución, desde 1980. Ha sido conservadora jefe del Departamento de Antigüedades Egipcias y del Próximo Oriente, fue directora del mismo entre 1991 y 97 y ha sido compañera de nuestro querido y añorado arqueólogo mallorquín, el doctor Cristóbal Bain, el Pare Bain, al cual yo le debo el que sea arqueóloga porque sus aventuras por Menorca hicieron que yo me enganchase en este tema. La doctora Carmen Pérez Díez ha sido jurado de los Premios Príncipes de Asturias, sección Ciencias Sociales, entre 2011 y 2014, comisaria de más de 23 exposiciones sobre Egipto y sobre Oriente, tanto en España como en el extranjero. Ha sido presidenta de la Asociación Española de Egiptología y una de sus fundadoras. Entre el 1992 y 95 ocupó la presidencia del Comité Español para el Salvamento de Tiro. Tiene más de 100 publicaciones. Por todo ello, no es extraño que tenga toda una serie de reconocimientos por todas esas labores. Por ejemplo, Premio de la Sociedad Geográfica Española en el 2009, Comendadora de Número de la Orden de Isabel la Católica en el 2010, Premio de la Asociación Española de Egiptología en el 2012. Y todo ello no solo por su labor en el MAN, evidentemente ha sido todos los trabajos que ha realizado en esta ciudad de la que hoy nos va a hablar. Una ciudad del Egipto Medio, cerca del oasis de Fayún, iniciada en la Segunda Dinastía, en el primer periodo intermedio, y que llegó a ser capital de Egipto. Son numerosas las publicaciones que tiene Carmen Pérez Díez sobre este yacimiento, como también, como no, participación en congresos y múltiples conferencias. No voy a resaltar aquí las publicaciones que tiene, pero sí quiero recordar, por ejemplo, que en el homenaje a Zadi Hawass en el 2020 ella tiene una de sus participaciones y en los últimos años los trabajos con Juan Antonio Belmonte relacionando los elementos de tierra en tierra con las estrellas y con el firmamento también son muy importantes. Es un yacimiento el que de hoy nos van a hablar, al cual pertenece una parte importante de los bienes que hoy en día se pueden visualizar en el Museo Arqueológico Nacional. Cabe decir que hasta 1980 el gobierno del Estado de Egipto permitía que las misiones internacionales pudieran llevarse algunas piezas a sus propios países para tener allí una exposición y para acercar la cultura egipcia a todo el mundo. Pero también es un honor pensar que de ese yacimiento, de esta ciudad, también hay piezas expuestas en el Museo de las Civilizaciones de El Cairo. Gracias a todas estas labores de personas pioneras, como ha sido la doctora Pérez Díez, hoy en día uno se puede formar en egiptología en España, tanto en asignaturas en grado como en másteres realmente muy importantes. Y de hecho, hoy, en este proyecto de Heracleópolis Magna, tiene un equipo de gente joven que continúa no solo la labor que el doctor Almagro ya inició, sino evidentemente todo el impulso que le dio nuestra conferenciante ha sido imprescindible, lo que implica
que hay garantía de futuro para seguir trabajando en él, si las autoridades egipcias lo permiten. Y no solo eso, sino que hoy en día también tenemos que pensar en la cantidad de proyectos que equipos españoles están desarrollando en Egipto, ya sean proyectos que los avala el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad Autónoma de Barcelona, la de Jaén, la de La Laguna, y así continuando. Escuché, no hace poco, que los biólogos se catalogan con los con bata y los con botas. Realmente los arqueólogos creo que llevamos tanto batas como botas. En ese caso, creo que la doctora Pérez Díez es de esas que lleva bata, pero también lleva mucho tiempo las botas, que es las que necesitamos cuando trabajamos en el campo. Muchas gracias, Carmen, por estar aquí, y tienes tú la palabra, que vamos a disfrutar contigo. Buenas tardes. Lo primero de todo, quiero dar las gracias al Grupo Serra y al Club Última Hora por haberme invitado a pronunciar esta conferencia en esta absolutamente maravillosa ciudad. Muchas gracias también a Margarida por esta presentación que ha hecho. Tampoco era necesario contar todo. Y sobre todo también muchas gracias a ustedes, a las personas que han venido a escucharla, porque creo que en estos momentos son los más importantes. Bueno, voy a ver si me acuerdo cómo era esto. Vale, ahora aquí para darle. A ver. Me lo han dicho antes, pero... A ver. Vale, sí, aquí está. Bueno, pues como les ha resumido la doctora Margarida, les voy a hablar hoy del trabajo que hemos llevado a cabo en una ciudad del Medio Egipto que se llamó Heracleópolis Magna, la llamaron así los griegos, y en la actualidad es Egnatia el Medina. Es que me tengo que poner de lado porque si no, no sé de qué estoy hablando. Durante las excavaciones empezaron en el año 66 con el profesor Almagro y estuvieron desarrollándose entre el 66 y el 84 con el doctor Presedo y don Jesús López de París. Pero luego se paró por el tema de la guerra con Israel y durante muchos años estuvieron las excavaciones paradas. En 1982, porque en el 84 escribieron los egipcios diciendo que, bueno, que llevábamos mucho tiempo sin ir y que si no íbamos, pues que nos quitaba la concesión porque había mucha gente que la quería. Bueno, yo en ese momento había sacado ya la oposición, la plaza de oposición al conservador, y me llamó don Martín Almagro, y le dije, claro que vamos a continuar, mañana mismo me voy, sácame un billete, y nada, efectivamente yo estaba allí a los 2 días. Y ya se formaron otra vez los equipos y se hizo el convenio cultural entre España y Egipto, porque esto es fruto de un convenio cultural, y desde entonces pues yo me hice cargo de la excavación y del proyecto, porque no es solo una excavación, es un proyecto que implica mucha investigación, mucho trabajo, mucha documentación y bueno, hasta este año, hasta el año pasado. Entonces, a ver... Muy bien, lo primero, pues como lo hemos titulado la arqueología en Heracleópolis Magna, yo me imagino que todos ustedes saben lo que es arqueología, pero he querido resumir en unas palabras lo que supone, bueno, porque enseguida te dicen, bueno, y tú, todas las aventuras y tal, y no es eso. La arqueología es una investigación rigurosa para conocer a gentes y comunidades concretas que vivieron en el pasado a través de la recuperación del análisis de los restos materiales. Se trata de estudiar los cambios en las sociedades humanas a lo largo de cientos de años tiene mucho más de ciencia que lo que de aventura. Evidentemente, esto no se puede hacer sola. Tiene que participar un equipo multidisciplinar y eso, desde luego, lo tenemos muy claro todos los directores de la excavación, arqueólogos, antropólogos, paleopatólogos, geólogos, arquitectos, restauradores.
Y ya no se trata del hallazgo en sí, que también, claro, es muy bonito y muy eso, sino de aplicar las técnicas de investigación, análisis y conservación. Como ya les he dicho antes, el proyecto empezó, bueno, en los orígenes, en 1960, con la construcción de la presa de Asuán, España participó en el salvamento y dio dinero para el salvamento de Abu Simbel y se hicieron esas excavaciones en toda la zona que iba a quedar inundada con la construcción de la presa de Asuán. Después de 5 años de trabajos en esta zona, el gobierno egipcio y el gobierno sudanés concedieron a España el templo de Debod, que está en Madrid, muchas piezas de la necrópolis de las excavaciones de Nubia, que también están en país, más de 3.000, y en la concesión del yacimiento de Heracleópolis Magna, que como ya hemos visto antes, hasta 1980 se pudo hacer el reparto de excavaciones y una buena parte de los objetos entraron a formar parte del patrimonio nacional y se exponen en el Museo Arqueológico. Entonces, este es el proyecto de investigación. Ignasi Almedina es el nombre actual, están ahí en reserva. Y entonces es el texto que dice que se hizo la cooperación cultural entre España y Egipto, y entonces abajo un poco la historia y quién ha dirigido los proyectos, y es un poco esta es la introducción. Yo me imagino, no sé, ustedes, me imagino que... En fin, que conocen un poco la cronología de Egipto, saben que están separadas por dinastías, son ciudades, son familias que vivieron en un momento determinado. Y bueno, pero para recordarlo, refrescarlo, recordar que empieza más del año 3000 a.C. y que prácticamente hasta el 30 a.C., que es cuando Egipto es conquistada por los romanos, por Augusto, es una historia que dura durante 3000 años. Una historia que ha tenido, bueno, parece muy lineal en el tiempo, pero ha tenido muchas vicisitudes, ha tenido cambios y nos ha dejado un patrimonio absolutamente inigualable, porque es que todo el mundo que va a Egipto, todo el mundo que te pones a trabajar con ellos y tratas de entenderlos, te quedas fascinado. Es que tienes que volver, o sea, tienes que volver y nunca ves el momento. Entonces, claro, por ejemplo, a ver, ¿esto funciona? A ver, aquí. No, aquí no. Ah, sí, este es el puntero, ¿no? Y luego aquí y arriba y para abajo, vale. Sí, gracias, ¿eh? Pues mira, nosotros vamos a centrarnos, que es donde se han hecho las excavaciones. Primer periodo intermedio, estamos hablando del 2160 al 2000 antes de Cristo, o sea, hace ya más de 4000 años, las dinastías 9 y 10, que son cuando Heracleópolis fue la capital de todo Egipto. Luego, otra etapa muy importante es lo que llamamos el tercer periodo intermedio, que también esto es en el primer milenio, donde también hemos encontrado un cementerio que les voy a enseñar. Pero lo verán un poco a lo largo de la conferencia, prácticamente todos los periodos de la historia de Egipto están representados en la ciudad. Es una ciudad que se conocía poco, que no solamente habían trabajado allí el suizo Nabil y el inglés Petrie, y bueno, pues no estaba normalmente dentro de los trabajos que se hacían hasta hace relativamente pronto, donde casi todo el mundo se iba al Luxor. Entonces, lo primero es situarnos. Esto es el Cairo, el Delta, este es el Fayum, y aquí, justo a la entrada del Fayum, está la ciudad de Heracleópolis Magna en Medina. Miren aquí, ese es el yacimiento, que está rodeado por una serie de casas de un pueblo. Es un pueblo que se llama actualmente Ignasi Almedina, es un pueblo. Y ahora mismo pues no se puede entrar en el yacimiento y bueno, pues está justo, querían que vieran que estaba ahí al lado del oasis del Fayum. En el Medio Egipto,
Y, bueno, me apaño mal con esto. ¿Qué hemos hecho al enfrentarnos con este estudio y con este proyecto? Insisto, ¿cómo se puede localizar un yacimiento? Pues hay varias formas y hay muchas. Pero lo que pasa es que yo les voy a contar un poco las metodologías que nosotros hemos aplicado y que hemos podido aplicar, porque no es fácil trabajar en Egipto. Entre otras cosas, no se pueden sacar muestras para analizar y luego pues siempre hay que contar con los permisos, que no siempre te los dan, no puedes utilizar drones, está prohibido y claro, todo esto te recorta mucho las posibilidades. Entonces, bueno, pero vamos, entonces, por supuesto, el reconocimiento aéreo es lo primero, con cámaras o satélites, y eso nos permite hacer una arqueología del paisaje. Por ejemplo, si pensamos en Egipto, siempre nos imaginamos una ciudad en medio del desierto, mucha arena alrededor. Sin embargo, como verán aquí, Heracleópolis no estaba rodeada del desierto. Estaba situada en la llanura del Bahr el Yusuf, muy cerca del Nilo, y los alrededores son absolutamente verdes. Es un paisaje absolutamente desbordante de vegetación. Y, claro, eso también condicionó un poco la historia, porque la situación de las ciudades pues también... Entonces, lo primero de todo era hacer un reconocimiento, a ver dónde íbamos a tratar. Aquí tienen, para que vean un poco en general lo que es la ciudad. El yacimiento antiguo es inmenso y muy difícil de excavar. Esto es la actual Egnasia al Medina y toda esta es nuestra concesión, toda esta parte, porque está dividido en dos partes. Una parte la excavan los egipcios y en otro estamos excavando nosotros. Entonces, para que una vista de lo que es el yacimiento en la actualidad. A ver. ¿Qué hicimos a continuación? Pues realizar una serie de prospecciones en el subsuelo, que es otra forma de investigar en el yacimiento. Pues hicimos una prospección magnética, vinieron unos polacos a ayudarnos y trazaron una serie de cuadrados y sobre ellos, con este aparato, un georradar, se pasaron, se hicieron, porque normalmente esto ha dado muy buenos resultados y hay veces que en ocasiones se hacen es como una radiografía, salen debajo todo lo que hay, incluso si es un pueblo, una ciudad, calle. Aquí no funcionó muy bien porque hay un gran nivel de cerámica, de fragmentos cerámicos, está muy revuelto y entonces no podía llegar hasta el fondo la señal. Y entonces, bueno, nos dieron algunas pistas, pero en realidad pensamos que iba a ser mejor las prospecciones del subsuelo. Otra cosa, las prospecciones de superficie. Cuando llegamos allí, pues vamos a ver, es tan grande, aunque ya sabíamos un poco dónde íbamos a excavar, porque los anteriores habían continuado, pero hemos querido hacer prospecciones de la superficie y buscar zonas. Por ejemplo, paseando por el yacimiento hemos visto que en esta zona hay cantidad de restos en el suelo que están, que están allí, que han salido, y bueno, esta es otra de las zonas previstas que tenemos para excavar, porque la verdad es que toda esta zona que está con verde, todo esto son restos, y luego pues se ve muy claro que aquí hay una zona donde seguramente hay algún edificio o hay algo que... Entonces, bueno, esta no es, todavía no hemos trabajado en ella, pero eso. Entonces, prospección de la superficie. Qué incómodo. Y luego ya, una vez que decides dónde has ido, pues nada, vamos a hacer la excavación. La excavación, evidentemente, tienes que tener una técnica. Ya eso de la búsqueda del tesoro, todo eso ya se acabó hace mucho tiempo. Y nosotros tenemos los trabajadores, los operarios que están con nosotros son gente de la ciudad de alrededor, de Egnasia, que normalmente son campesinos y tal, pero llevan ya muchos años con nosotros y ya pueden... Casi como que les podemos casi dejar solos. Entonces, lo primero de todo es tener en cuenta hacer una estratigrafía, que son
documentar, ir excavando por estratos, en cada uno de ellos aparecen una serie de cosas y luego pues siempre suponer que lo de arriba es lo más moderno y lo de abajo es lo más antiguo. Entonces, el tema es hacer de esta manera, o si no también se utiliza el método Harris de unidades estratigráficas, que tampoco... La documentación, por supuesto, importantísimo. Hay que documentar, hay que recoger todo lo que salga, porque la arqueología en el fondo es destructiva. O sea, una vez que ya has excavado y si no lo has hecho bien, ya se pierde toda la información. Con lo cual, tienes que, y últimamente pues, hay cosas muy interesantes, como hacer la fotogrametría para crear mapas y modelos en 3D, la fotografía, reconstrucciones virtuales, bases de datos, y esto también lo aplicamos a la... Y luego los estudios posteriores, y es la restauración y la conservación de los monumentos, y hacerlos visitables, claro está. La datación es el proceso de determinar la edad de los restos arqueológicos, y hay una datación relativa que es determinar la edad de la antigüedad de unos objetos en comparación con otros, y la datación absoluta. Por último, también muy importante, la cerámica, el estudio. Aquí tenemos, por ejemplo, restauración y limpieza de los bloques. Esta es nuestra restauradora, María Antonia, y aquí abajo tenemos una serie de elementos, petros, que forman parte del templo, que hubo que moverlos, y bueno, pues para hacer este movimiento de piedras hay un equipo en Luxor que se dedican solamente a eso y que las mueves exactamente igual que los antiguos romanos, a los antiguos egipcios, porque fíjense, son... Con rollos, y van arrastrándola, tirando de ella, después que la han adaptado, y con esto lo van moviendo. Es impresionante verlos, porque pueden mover toneladas, ¿no? Y dices, bueno, no es que esto quiera decir que ella entienda muchas cosas, pero viéndolos a trabajar y viendo cómo han podido arreglar, cómo las mueven las piedras, pues verdaderamente hay que acudir a ellos siempre que podamos. ¿Qué más cosas? La antropología y la arqueología. Bueno, en la antropología se pueden hacer estudios de ADN que nosotros no hemos podido hacer porque no podemos sacar pruebas, pero sí han venido allí antropólogos que han podido determinar el sexo, la edad, las patologías, las enfermedades bucodentales, la alimentación, etc. Aquí está aquí tienen esto es fotogrametría, y bueno, a ver. Bueno, da igual. Y luego, por ejemplo, un aspecto muy interesante, muy bonito que hemos hecho es lo que hemos llamado la arqueología del fuego. Es una arqueología experimental. Encontramos una zona que estaba toda rojiza y pensábamos que estaba y oscura, que pensábamos que había habido un incendio. Entonces, por aquí abajo, ¿cómo lo ven? Como no sabíamos muy bien, vamos a ver, entonces yo me fui a Madrid, al ayuntamiento, y me fui a la Consejería de Medio Ambiente y les dije que quiero invitar a unos bomberos para que vengan a Egipto. ¿Cómo? Sí, que me tienen que determinar si esto es un incendio, cómo se ha podido producir. Entonces, estas dos personas que decían, pero nosotros no sabemos que eran los incendios hace 4.000 años. Y digo, pues igual que ahora, se quemaba más o menos lo mismo. Y esto también nos dio muchas pistas, porque quemamos adobes modernos y bueno, ya vimos que una parte de la necrópolis efectivamente estaba quemada y otra parte no, pero esto resultó muy interesante. Esto es bueno, la geología. Es que esto es complicado. La geología también forma parte de toda la investigación que se realiza en arqueología, y es importantísimo el estudio de las piedras, de dónde pueden venir, dónde están las canteras, cómo se han podido cortar. Aquí nosotros hemos documentado posiblemente que hubo una serie de terremotos que produjeron la basculación y eso. Bueno, esto ya entramos directamente, después de ver un poco cómo lo hemos hecho para poder trabajar bien. Este es el plano topográfico de la ciudad. Voy a quitar esto. Y esto es, ¿veis lo que les he dicho? Los pueblos alrededor. Y nuestra concesión está aquí. Todo lo que es la parte faraónica. Estamos al lado de un afluente del Nilo que se llama el Bahr el Yusuf,
y que, porque estamos bastante lejos del río Nilo, y que fue un poco el que dio vida a... ¿Qué es lo que hemos pretendido? ¿Qué es lo que mi equipo y yo pues conocer? A los heracleopolitanos y a las heracleopolitanas que vivieron desde hace 4.000 años y que poblaron la ciudad. Pretendemos hacer un estudio holístico que incluya la vida, el estudio de la vida, de la religión, del más allá, en fin, un proyecto que incluya el urbanismo, todo lo que se pueda referente a esta ciudad. Bueno, entonces, la primera necrópolis, descubrimos dentro del plano, la primera necrópolis que excavamos fue, una parte ya estaba excavada por mis colegas anteriores, fue lo que llaman la necrópolis antigua, la necrópolis de las dinastías 9 y 10, 2100, 2000 a.C. En estos momentos es cuando les he dicho que Heracleópolis era la capital de Egipto. Es después del Reino Antiguo, cuando ya la época de las pirámides ha pasado, y entonces hay un momento de decadencia del poder central y Egipto se divide. En Heracleópolis se sitúan los reyes de estas dos dinastías, tienen mucha relación con el norte, con Menfis, menos con el sur, porque allí ya está Tebas, ya está Luxor funcionando, y en esta época hemos encontrado tumbas con cámaras que tienen pinturas en el interior, donde se ve al propietario, las ofrendas, los aceites sagrados, y es muy interesante porque son las únicas tumbas, las únicas materiales que tenemos de estas. Por ejemplo, aquí hay un detalle, el propietario mirando hacia afuera, y estos son los vasos sagrados, los 7 aceites sagrados, los frisos de objetos, y esto es prácticamente único. En muy pocos sitios hemos encontrado unas pinturas de esta, pero están perfectamente desfechadas. Y luego, por ejemplo, esta es un poco la joya de la corona. Una tumba absolutamente maravillosa, llena de pinturas. Aquí está el difunto, está aquí sentado, los sacerdotes funerarios haciéndole las ceremonias fúnebres y todos los porteadores de ofrendas que le traen las ofrendas al difunto para que él pueda continuar viviendo en la otra vida, porque era imprescindible para vivir en el más allá. Esta fue también muy, muy bonita de excavarla, porque la encontramos y de repente, el mismo día de encontrarla, empezó a llover, pero a llover, no a llover. Yo nunca había visto llover de esta manera en Egipto, a diluviar. Y dijimos, bueno, pues es que no, de esas cosas que ya empezamos a reírnos y a pensar todos, es que a lo mejor no quiere el propietario que la descubramos, ¿no? Y nada, tuvimos que taparla y volvimos el año que viene ya con un equipo de restauradores que estuvieron un año entero restaurando las pinturas. Ahora esta tumba, en la Revolución, la saquearon. Y cuando llegamos después del 2011, que estaba medio rota y tal, y entonces hemos hecho un proyecto de restauración para sacar la tumba, la estamos restaurando y la estamos llevando las losas al Museo Egipcio de Beni Suef para ver si se puede reconstruir y colocar en algún otro sitio, porque realmente también esto es absolutamente único. Entonces, este es el propietario de la tumba, se llama Hotep Wadjet, es un administrador de la estancia de la mirra, de los perfumes, donde se guardaban las esencias reales, y luego la de detrás, todos los porteadores con las ofrendas que la llevan a la mesa de Hotep Wadjet, que está aquí sentado. Aquí está el nombre, el título, mira, estos son animales muertos, estos son animales vivos que los llevan de las patas, y luego la caza del ganado para la carne, dejársela en la mesa de comida. Porque claro, los difuntos para vivir en el más allá tenían que continuar comiendo y viviendo, tener que hacer lo mismo que aquí. Entonces, claro, esto solamente se lo podían permitir algunos, pero todos estos... Gracias a esto también, por ejemplo, hemos podido saber cuál era la alimentación, porque encima tienen... Todo esto es lo que los egiptólogos hemos llamado el menú. El menú es la lista de alimentos
que ellos solicitan para seguir viviendo. Entonces, simplemente, claro, al principio cuando vieron que depositaban allí comida y que la comida se estropeaba, pues hicieron esta especie de propuesta, las copian, los nombres, y por una serie de rituales mágicos lo que está ahí escrito se transforma en real y puede seguir alimentando al difunto en el más allá. Y luego también hemos encontrado este fragmento de cocina que es muy interesante. Arriba está el copero fabricando cerveza, y abajo hay una pareja cociendo en una marmita un pescado, y uno le dice al otro: pon más fuego, que se está acabando. Sí, voy a poner más fuego y que se tiene que cocer esto rápido. Todo eso nos lo cuentan las inscripciones. Es muy, muy bonito porque te aprendes, sabes lo que están diciendo ellos. Luego, en esta misma necrópolis, son cámaras que están orientadas, son de norte-sur, cámaras de piedra y de adobe, y luego tienen una parte, una especie de capillita, donde colocan lo que nosotros hemos llamado las falsas puertas. Las falsas puertas se llaman falsas puertas porque realmente es como una puerta, y aquí está el difunto sentado ante su mesa de ofrendas. Está rodeada por una serie de inscripciones en las cuales se menciona el nombre y los títulos del difunto. Delante tienen una mesa de ofrendas y los ojos, desde los cuales se podía ver del interior. Estos estaban colocados en la pared oeste de la tumba y estaban orientadas mirando al este, hacia la salida del sol, para que cuando salía el sol, el difunto desde dentro de su tumba pudiera ver la salida del sol y renacer. En el momento que el sol nace, ellos se identifican con el sol y vuelven a renacer a una nueva vida, y continúa su estado. Hemos encontrado muchas de ellas. Ahora mismo tengo un buen repertorio, y claro, cuando estudias los títulos y la gente que está enterrada aquí, pues te das cuenta que son gentes vinculadas al entorno real, que la capital es el momento. Y bueno, todos los títulos que están: el tesorero del rey del Bajo Egipto, las mujeres que eran unas sacerdotisas de Hathor, y otra cosa que le llama el ornamento único del rey, que estaban al lado, bajo sus órdenes, y se ocupaban de su ropa. En fin, esto es muy interesante porque puedes conocer toda la historia y cómo vivía esta ciudad en esta época. Estamos hablando del 2000 antes de Jesucristo, 2000 hace 4000 años. Aquí tienen un resumen de lo que han sido los heracleopolitanos, la mesa de ofrendas, las inscripciones, y en fin, esto es un poco de la necrópolis esta, que es la que estoy ahora estudiando para la publicación. Hay muchísimas cosas que estudiar y muchísimas cosas que hacer, pero bueno, tampoco puedo levantar más. A ver, perdón, voy a beber un poquito de agua. Otra de las zonas que también hemos excavado es esta necrópolis. Es una necrópolis real del tercer periodo intermedio, dinastías 22 a 24. Aquí estamos 1000 años más tarde, pues, entre el primer milenio, y en este momento, históricamente, el país estaba dividido en dos partes. En el sur estaban los sumos sacerdotes de Tebas, y en el norte los reyes tanitas. Heracleópolis está en medio y es como el fiel de la balanza entre los dos, para asegurar que entre ellos había conexión esta necrópolis, no sé si han ido ustedes a Egipto, si han visitado, claro, el yacimiento de Tanis, que es el yacimiento real de la dinastía 21. En esta necrópolis están enterrados los hijos de los faraones. O sea, que también tiene mucha importancia, porque los faraones del norte mandan a sus hijos como jefes y gobernadores de la ciudad,
y los casan con las hijas de los sacerdotes de Luxor. Es un poco el tema como casi un feudalismo, ¿no? Que ya intentan casar e intentan que haya una especie de entente entre los dos centros de poder. Es una necrópolis muy grande, hecha de adobe con adobe y con piedra, y unas cámaras. Esta es otra vista que se ve arriba. Perdón, que tengo calor. Ay, no, que no me voy a quitar esto. Oh, sí, da igual. Perdón. Otra, ven que es una serie de tumbas con cámaras de piedra y cámaras de adobe. Hay 9. Y en estas, así en la anterior necrópolis no encontramos nada, aparte de las pinturas, y eso prácticamente el interior estaba lleno de cascotes porque, bueno, había habido un problema con las guerras del sur y parece que vinieron. Estas no, estas tumbas estaban, bueno, los techos estaban caídos, hubo que restaurarlos, pero bueno, es una gran necrópolis también. Por ejemplo, el interior, estas son las puertas. Originalmente también debieron de tener pinturas. El techo estaba pintado con estrellas azules que estaban orientadas hacia el oeste. Grandes ataúdes, grandes sarcófagos de piedra. Este concretamente estaba desplazado, la tapadera de su lugar original. Dentro había un individuo y luego esto es una capilla alrededor de la cual se disponían las tumbas. Este también nos dio muchas alegrías porque realmente todos estos eran personajes desconocidos. Y entonces lo que les contaba a los hijos reales, vinculación con la familia real de Tanis de la dinastía 22. El de la izquierda, el hijo del señor del doble país, Osorcón. Aquí también tenemos el hijo del señor del doble país, el hijo del rey, Nimlot. Y aquí tenemos otra figura, Sanesu. Y entonces te dicen los títulos, el jefe del ejército, porque en este momento los gobernadores de la ciudad, que son los que pertenece el cementerio, son sumos sacerdotes de Jerichef, generales y jefes del ejército. O sea, acumulan en sus manos todos los cargos, el político y civil. Entonces, para ello se construyó esta necrópolis. Nosotros hemos encontrado... Esto sí que era muy interesante porque había muchas cosas dentro y aunque era emocionante y aunque eso, y veías, intentábamos ver, bueno, ¿y este quién es? Porque claro, eran todos desconocidos. Por ejemplo, aquí tenemos una reina que tiene el cartucho, se llama Sheben-Shepedet, que es de la primera mitad del siglo IX a.C., pero que nunca se había conocido, no se había documentado hasta ahora. Y entonces luego pudimos hacer una serie de investigaciones y nos dimos cuenta, la pudimos colocar dentro de la genealogía de los reyes de los sumos sacerdotes de Amón y ve que era una de las hijas del rey, un rey tebano que le habían casado con uno de los hijos de los reyes tanitas, los reyes del norte. Esta tumba fue preciosa, pues, es una sacerdotisa, tenía 2 cámaras, una sacerdotisa que era, bueno, encontramos dentro de sus vasos canopos, los vasos canopos eran los contenedores de las vísceras, que eran magníficos, y esta es ella en una basa, y ella era la gran superiora del harem de Jerichef. Jerichef es el dios local, y bueno, pues... estaba también eso vinculada al clero local. Este es su hijo, que es el que le hace el monumento. Mi hijo venía a ti, el que hace el monumento. Y estos vasos canopos están hay muchas piezas de estas que están en el Museo de Beni Suef y otras que se las han llevado al Cairo y otras que están en otro sitio, porque nosotros las estudiamos y tal, pero luego tenemos que entregarlas cuando se acaba la excavación a las autoridades egipcias y ellos luego las reparten un poco porque están haciendo muchos museos ahora en Egipto. Y entonces muchos están allí. Fue una tumba, la excavación, preciosa y sobre todo con muchos hallazgos, porque por ejemplo, nos encontramos también otra vez este maravilloso collar de oro de lapislázuli y de cornalina que estaba sobre el pecho de una mujer que, bueno, prácticamente la pudimos estudiar porque
teníamos un antropólogo in situ allí todo el tiempo trabajando porque, claro, eran necrópolis y aparecían enterramientos, normal. Y claro, pues por lo menos una primera impresión, aunque luego nos llevamos una cámara de rayos X, ya que nos decían, no podemos traer nada, pues nos lo llevamos nosotros. Y luego toda esta necrópolis, que esto ha sido muy, muy, muy interesante, pues toda esta estaba reutilizada, es decir, durante un tiempo posterior, en el 715, se aprovechó para colocar ahí una serie de individuos que se colocaron encima, en el interior de las cámaras, y se veía, no sé, no sabemos exactamente qué pudo pasar, pero seguramente hay unos textos que hablan de la batalla de Piangi, que es un rey etíope que vino a Heracleópolis y les venció de una forma. Y yo siempre he dicho, a lo mejor estos son los individuos que resultaron heridos porque están allí amontonados, con prácticamente apenas ajuar, todos tienen algún escarabeíto o alguna cosa, pero toda la riqueza que tenían las otras tumbas, desde luego no las tienen. A ver, aparecen así, muy amontonados, o por ejemplo, mira, ya prácticamente no hay momificación. No hay momificación, están esqueletizados y colocados, pues eso, un poco uno al lado del otro, pero gracias a los estudios de antropología hemos podido hacer hemos establecido muchas conclusiones, porque hemos podido saber el sexo. Se han encontrado, documentamos cerca de 1000 individuos, y hemos podido saber, no de todos, porque era muy difícil, el sexo, la edad, la causa del fallecimiento y luego pues, qué tipo de ajuar tenía cada uno de ellos. Y, en fin, que aunque esto parece que fue complicadísimo excavarlo, porque era allí todos, estaban encima de las tumbas y, claro, localizarlos y venga, un número, y teníamos una persona solamente dedicada a documentarlos y bueno, pero los resultados, digamos, desde el punto de vista científico han sido interesantísimos porque ha sido la primera vez, no la primera vez, pero que se encuentra una documentación tan extensa y tan grande de la población egipcia. Por eso veíamos que la edad también es muy importante. Me preguntaban qué edad podrían tener, que es lo más que se podía alcanzar más o menos era los 40 años, la edad media. Muchísimos niños que morían, que la edad de fallecimiento de los niños era los 3 años después o 2 después del destete. Hay muchos bebés que sí continuaron o querían ya un poquito, pero después es que se mueren en cantidad, está documentado. Y entonces, bueno, pues esto siempre es a los que les ha interesado mucho, mis compañeros, los antropólogos, porque sales un poco de lo que es la pieza y tal, pero conoces un poco mejor a la gente que vivió allí. Luego, otra zona donde hemos estado trabajando es en el templo del dios local. El dios local está en el centro del yacimiento, está aquí. Aquí excavaron, lo encontró Nabil y Petri en el siglo XIX y bueno, está bastante deteriorado porque se habían llevado muchas piedras, muchos elementos pétreos, la gente de alrededor. Bueno, pero de todas maneras decidimos trabajar en él porque es el templo de la divinidad principal. El cielo es lo que hablábamos el otro día con el doctor Belmonte, con Juan Antonio Belmonte, que ha estado con nosotros una temporada. Fue maravilloso porque pudimos orientar los monumentos en función del templo. Él nos dijo, lo primero, el templo está orientado hacia la estrella Canopo, que es la segunda más brillante del firmamento egipcio. Y aquí está en relación con la necrópolis antigua, esta del primer periodo intermedio, y con las capillas. Entonces, bueno, hemos podido establecer
Las partes del templo estaban medio caídos, pero hemos excavado bastante y sobre todo lo que más nos gustó, como hablamos antes, es el tema de la orientación. Nos íbamos allí por la tarde, a última hora, cuando nos dejaban, y entonces mirábamos las estrellas, veíamos las estrellas imperecederas, cómo se veían, y sobre todo la orientación a canopo, porque normalmente esto, al no estar en un templo en el Nilo, los templos que están en la orilla del Nilo hacen todo frente, al estar con el barrio Yusuf, tiene otra orientación, pero sí que hay una serie de templos como él, orientados a esta familia, que tienen unas características comunes y similares. Entonces, a esto, la verdad que fue un trabajo precioso que hicimos y que, bueno, que yo le estoy muy agradecida al doctor Belmonte. Y aquí está el templo del dios. Este es el dios Jerishef, el dios local. Es un dios con cuerpo humano y cabeza de carnero, y esta es su esposa, la diosa Hathor. La estatuilla del medio no la hemos encontrado nosotros, la encontró Petrie y está en el museo en Boston. Pero aquí tienen a los dos, a Jerishef y a su esposa Hathor. ¿Y por qué se llama la ciudad de Heracleópolis Magna? Porque los griegos, que también estuvieron allí, hay muchas cosas de época grecorromana, asociaron al dios local Jerishef con el griego Heracles. Es muy curioso porque si estudias a Heracles, empiezas a darte cuenta que tiene muchísimas similitudes con Jerishef. Es un dios primordial, es un dios creador y bueno, pues los griegos quisieron llamar a esta ciudad, que es como hoy día se conoce más, el yacimiento de Heracleópolis Magna, que en realidad es el nombre griego, porque el nombre egipcio es Genennesu y el actual es Egnasia Medina, pero se mantiene el nombre de griego, que es Heracleópolis Magna. Aquí está ya les he dicho que hemos podido ver las partes del templo. Aquí el pilono, el patio peristilo, el pórtico, la sala hipóstila y las columnas. Quedan bastantes restos. Estamos haciendo un proyecto de restauración, de colocar lo que podemos, en su sitio, todas las esculturas, todo lo que hemos encontrado. Concretamente, este es el coloso de Ramsés, que han visto antes, que lo estaba moviendo y lo hemos puesto donde estaba originalmente, encima de unas basas, porque estamos montando... por ejemplo, ese coloso tendría que estar originalmente delante de los pilonos, que los pilonos son las puertas de acceso del templo. Debía de estar ahí y en un momento determinado se desplazó. Muy curioso, porque delante de él había como una especie de capilla y detrás había una estancia que tenía muchas terracotas de época grecorromana. Pensamos que seguramente ahí hubo un culto popular, que se desplazó la estatua y la capilla desde fuera del templo, porque está el témenos alrededor, pues eso. Entonces, aquí, delante del pilonos, hemos encontrado también una fosa de espolio, que también desde aquí arrancaron muchas losas desde dentro del templo, y las de granito se cayeron allí, se las dejaron allí porque no podían con ellos. Entonces han aparecido una serie de fragmentos con inscripciones, relieves, escenas de la fiesta del Jefser. Este de arriba es un dintel que Ramsés II trajo seguramente de Laún, de la pirámide del Laún, porque sabemos que Ramsés estuvo allí saqueando todo lo que pudo y lo trajo a Heracleópolis. Hay muchísimas cosas de Sesostris II, del Reino Medio, que han salido en Heracleópolis. Y estamos haciendo un museo al aire libre, con todo lo que hemos encontrado. Lo que se puede se pone en su lugar, y lo que no se puede, pues hemos montado esta especie de mastabas que este año hay que volverlas a repintar y a trabajar un poco, porque es una cosa que en cualquier momento los puedes cambiar, o sea que no afecta para nada. Simplemente encima de los suelos pues se colocan estas, y todos los que lo han colocado los de Luxor. Aquí esta es otra vista. Como verán, el templo está todo rodeado que esto sí que es un problema, todas las trincheras de Petrie y de Nabil, que ellos excavaban así,
Claro, ahora cada vez que tienes que excavar o avanzar un poco, el problema es que o tienes que meter a 200 obreros, yo he conseguido en los 2 últimos años que me dejen meter una máquina de estas de una pala, pero claro, sabiendo que ahí no hay nada, seguro, ¿no? Porque no hay nada más que los debris estos, y bueno, se adelanta un poco, pero no les gusta nada, y sé que no, claro, mejor también contratar a 200 que una máquina que lo hace en una semana. Pero bueno, y entonces al final hemos podido hacer la reconstrucción virtual del templo de Jerichev, basándonos en lo que nosotros hemos encontrado, la documentación que había, las referencias arqueológicas, y luego pues eso está la entrada, el patio peristilo con estatuas, aquí está el pórtico, sala hipóstila, sala de columnas y al fondo el santuario. Entonces hemos podido reconstruir y ver cómo era la arquitectura. Cuando empezamos las excavaciones, todos los años, lo primero que tenemos que hacer, le encuentro alguna cosa más así, más informal, tenemos que hacer una visita al Servicio de Antigüedades de Beni Suef, que es de donde depende la excavación, que está en el Egipto Medio, y vamos a entregar la documentación que previamente hemos recogido en el Cairo. Aquí está parte del equipo. Este es, arriba, este es el almacén de la misión española, que se construyó. Aquí tenemos una sala, aquí abajo, que es donde trabajamos, donde estudiamos y comemos, hacemos horarios desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No vivimos aquí, vivimos en Beni Suef, que es una ciudad donde hay un hotelito, porque aquí es que no hay nada. Y bueno, pues cada día salimos a las 5 y volvemos a las 6:30 de la tarde, y ya, bueno, pues luego una ducha y una cervecita. Porque es que ya vamos. Y eso, cuando se hizo, que está prácticamente recién hecho, y mirar ahora, le hemos puesto lleno de árboles y tal. Trabajamos aquí estamos en el patio, y estos son los guardianes, que estamos siempre rodeados de policía, las visitas de las inspectoras, de toda la gente de allí del pueblo que vienen a verlos, que hemos creado una escuela para que aprendan, porque claro, como toda la gente vienen de los alrededores, pues también llamamos a estudiantes de las universidades del Fayum y de Beni Suef para que vengan a aprender, porque hacen arqueología, pero luego no hacen prácticas, y entonces les encantan venir y les enseñamos a medir. Venga, coge esta cuadrícula, dibújala, y bueno, pues yo tengo allí siempre en la casa, somos normalmente 7 o 8, pero siempre tengo allí a 5 o 6 personas más que vienen allí a comer, a estudiar, y que ya se quedan con nosotros. Ya hay mucha relación con el pueblo, con la gente de alrededor, y yo estoy muy contenta porque he tenido la posibilidad de ver a 3 generaciones que las conozco a todos, por supuesto los niños que están allí todo el día, que le demos un currasa, un lápiz, no sé qué, y bueno, pues estamos con las caramelos. O sea, que conozco a las madres, son inspectoras, son las madres de todos estos niños, y, a ver, ¿qué me pasa? Y esta es la señora Marian, esta es una copta que nos alquilaba su casa antes de hacer el almacén, y a esta ya he conocido a ella, a sus hijos y ahora a sus nietos. Y esto fue una experiencia también muy interesante. Son unas mujeres nómadas que van con el ganado, por ahí, que van con el ganado por las zonas donde hay pastos en Egipto. Aquí, como hay mucha vegetación, pues ahora ya no pueden venir porque la han vallado, pero venían cada poco con sus rebaños, con sus niños allí, y yo era amiga de todas ellas. Una que se llamaba Fátima, yo les llevaba yogures, caramelos, no sé qué, y entonces pues no hablábamos nada, yo no sabía, pero era todo el rato, bueno, vivían unas losas, con unas lonas, interesantísimo ya también desde el punto de vista antropológico y tal, y bueno, pues a mí me gustó mucho conocerlas a ellas, porque esto sí que es muy difícil encontrar gente así. Y luego, por supuesto, el equipo español, con los operarios egipcios, que puede haber en torno a unos 40 o 50. Y luego estos son todos una foto de los distintos arqueólogos. Bueno, este es Antonio Guío, el dibujante, está Antonio Gómez con la excavación, María Antonia restaurando, Betina Bader con la cerámica, José Ramón Pérez Acino. Esto es darles un recuerdo también a ellos, porque... Y
el comienzo de la excavación es con la apertura del almacén, que es esta la altura donde están las piezas que se han ganado, y luego con la firma del Registerbuch. El Registerbuch es como, bueno, lo mejor que puede ser, porque ahí está todo, tenemos que apuntar todo lo que hemos encontrado, dónde lo hemos encontrado, qué es, cuánto mide y poner una foto. Entonces ahí tenemos toda la documentación de toda la excavación. Lo tienen muy cerrado, ahora no lo quieren porque se estropea y tal, entonces al final ya lo escribo yo en inglés y la inspectora o el inspector que tenemos lo pone en árabe, lo que yo he escrito, y al lado ponemos la foto. Y claro, es que aquí está todo lo que se ha hecho, el equipo español, claro. Y a mí me está sirviendo muchísimo, porque para hacer el estudio de la necrópolis antigua y tal, pues ni Presedo ni López dejaron diarios ni dejaron nada. Pero claro, aquí es que, digo, hombre, me gustaría saber más cosas, pero afortunadamente tengo esto, ¿no? El Registerbuch, que para mí es como mi Biblia. Y ya está. A ver. Y bueno, como ven, les he contado prácticamente los periodos cronológicos documentados en Heracleópolis desde el 2400 a.C. hasta el siglo VI después de Cristo. Hemos encontrado cosas del Reino Antiguo, de la época heracleopolitana, que es primer periodo intermedio, del Reino Medio, el Reino Nuevo con Ramsés, tercer periodo intermedio, periodo tardío, época grecorromana y época copta. Entonces, prácticamente, y luego el año pasado hicimos... Este año pasado hicimos la conmemoración de los 40 años de las excavaciones del Museo Arqueológico Nacional en Heracleópolis. Y hicimos este cartel, lo teníamos allí puesto, vinieron a vernos de la embajada, a veces está la casita, y la verdad es que hicimos un gran acontecimiento en Madrid. Vino el anterior embajador, vino José María Luzón, que también había estado allí con nosotros, nos había ayudado mucho. Y bueno, pues para recordar que llevábamos trabajando 40 años en Egipto, que éramos los primeros, que el equipo era fenomenal y que luego pues que se habían encontrado muchas cosas y que se habían... Yo tengo otro libro de firmas también muy bonito, con firmas y dedicatorias de Soletura, de todos los que han pasado por allí. Y ya, pues, para terminar, ya este texto que me gusta a mí mucho, y bueno, el resultado final transmite el enorme trabajo y esfuerzo que hay detrás. Mediante las excavaciones hemos pretendido que el público, sea no científico, viva con nuestras vivencias y experimente la sorpresa y el temblor ante el hallazgo y los descubrimientos. La investigación actual española en egiptología es sobre todo ciencia, cooperación, conservación, restauración y dotación patrimonial. Y no queremos ser otra cosa, sino mostrar lo que la investigación es capaz de hacer hoy, lo que tiene que hacer hoy. Con este proyecto hemos querido rescatar el olvido de los siglos, recuperar el recuerdo de las personas y desearíamos haber cumplido con el objetivo que nos trazamos, partir a la búsqueda del tiempo perdido y llegar a la meta del tiempo recobrado. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias, Carmen, por esta disertación, y yo creo que es muy importante también tener en cuenta que Egipto es mucho más que no solo unas pirámides o unas esfinges, sino que había mucha gente que vivía allí, mucha gente de muy diversos niveles, y creo que el tener este yacimiento, esa concesión desde hace ya más de 40 años y pioneros en cuanto a lo que son los equipos que hoy en día, gracias a Dios, hay una cantidad de equipos españoles que están trabajando en Egipto. Sin un primer paso, evidentemente, no se hace. Haber identificado el templo, haber identificado todas estas tumbas de gente, unos más importantes, otros menos, de alguna manera también nos acerca al Egipto de la vida cotidiana, que yo creo que también esto es muy, muy importante.
Pero bueno, como son ustedes los que han estado escuchando esta conferencia, lo interesante es que ahora ustedes le hagan preguntas a la doctora Pérez Díez, que la tenemos aquí, y aprovechen a preguntarle cualquier cosa que quieran. Sí, ahí hay una mano. Hola, buenas tardes. A mí me intriga el hecho de que esté poblado alrededor de la ciudad, la excavación, y que esté abandonada. Es decir, ¿por qué se abandonó esta ciudad? ¿Cómo? Es que no le he entendido bien. ¿Por qué está abandonada? Es decir, ¿por qué se ha quedado abandonada? En el sentido de que, ¿por qué no se ha poblado encima? ¿Por qué no se ha seguido viviendo allí? Sí, claro, durante los yacimientos en Egipto es que es complicado. Todos sabemos mucho de tumbas, de templos y tal, pero de hábitats muy poco. Muy poco porque las ciudades y las casas estaban hechas en adobe. Y entonces el adobe es un material muy fácil de trabajar, pero muy fácil de destruir. Y encima, claro, todo lo que hemos visto de la estratigrafía, en esa estratigrafía entran también niveles modernos. Entonces se van superponiendo unos encima de otros y, claro, a lo mejor estás viendo un tel o estás viendo una zona que dices, lo más antiguo, lo más visible es lo más moderno. Según vas excavando y vas bajando, ya te vas metiendo en la ciudad. Entonces, bueno, pues esta ciudad, este yacimiento estuvo mucho tiempo. Pues la gente pasaba por allí, pero llegó un momento que en el siglo XIX, incluso el mismo Champollion, que estuvo por allí, dijo, esto hay que protegerlo. Por aquí, que se sepa que hay un yacimiento egipcio antiguo, y entonces no se puede pasar. Hicieron así como una especie de puertas para que no se entraran, ahora ya lo han vallado entero y no se puede atravesar, porque antes iban desde el pueblo de uno a otro y tal. Entonces, bueno, pero todos los estratos superiores son modernos, pero son modernas de antes de ayer, porque claro, la ciudad ha ido y en los pueblos que hay alrededor, las casas están encima del yacimiento. O sea, que es lo que pasó en Luxor y muchos otros, que las casas de la gente que vivía allí están encima de las tumbas y nada tan fácil como hacer un agujero en el suelo y llegar a coger lo que hay debajo. O sea que es un poco lo que pasa. Entonces, por eso las ciudades se conocen menos, porque es que están debajo de las ciudades actuales y encima de adobe. Vale. Entonces, sí, luego tengo otra pregunta también. Y es, sí, con todo el tiempo que han estado ustedes investigando, es decir, la cronología de la ciudad, se han encontrado diferencias climáticas, en el sentido de, no es lo mismo el Imperio Medio que el Imperio Antiguo. Si ustedes han investigado el clima en estos momentos en Egipto, a partir de estos restos. Mire, vamos a ver, él me habla de las diferencias climáticas, ¿no? Me parece que me ha dicho eso. Bueno, pues efectivamente hay una teoría y se ha visto que a finales del Reino Antiguo, la caída del Reino Antiguo, de los grandes faraones de las pirámides, se produce porque hay un cambio climático que afecta a la crecida del Nilo, que las cosechas no se producen, que hay hambruna, y entonces, bueno, todo eso produce una caída del poder central y es cuando ya, esta dinastía, es cuando ya vienen lo que nosotros hemos visto, el primer periodo intermedio, la época heracleopolitana, el país se subdivide y bueno, pues en eso había mucha discusión. ¿Hay cambio climático? No hay cambio climático que ha pasado en esta época, pero nosotros, con muchísima suerte, el geólogo ha documentado una zona donde se ve perfectamente que hay un cambio climático. Pasas de una etapa húmeda a una etapa seca, que el material está empapado, que está con bueno, yo no sé cómo lo he hecho, a mí me ha dado el informe y dice, mira, sí, se conforma aquí, ¿no? En otros sitios a lo mejor no. Entonces, a lo mejor puedes explicar un poco lo que es la caída del Reino Antiguo y la llegada de este otro periodo, porque claro, la historia sí es... Y ya le digo, lo de los periodos, el Reino Antiguo, eso es un invento moderno, así ellos no se llamaban así, ellos seguían viviendo, y luego lo de las dinastías fue Manetón, que el que las dividió en 31, y claro, cada dinastía pues, se agrupó una serie de reyes, pero luego lo otro son convenciones modernas que ha habido que denominarlas
pero ellos no. Y además hay muchas veces que tienes el problema de que no puede ser tan tajante, porque claro, la gente que sabe reino antiguo, reino medio, ¿no? O sea, ellos siguen viviendo y entonces parece que ha cambiado algo, pues a lo mejor no ha cambiado mucho, ¿no? Y fíjese qué interesante, como cuando nosotros hemos excavado la necrópolis esta antigua del primer periodo intermedio, pues es la primera vez que se documentan una serie de títulos, una serie de cargos institucionales, de nombres y tal. Entonces, claro, cuando tú lo estás estudiando, pues mira, va a buscar paralelos, a ver quiénes estoy. Claro, todos los que encuentras son posteriores, son del Reino Medio. Y entonces te dicen, es que claro, lo de Heracleópolis pues puede ser un poco más moderno. Y dices, vamos a ver, si se hubiera excavado antes en Heracleópolis, todas las referencias se hubieran hecho Heracleópolis, no es ahora al revés lo que tenemos que ir haciendo. Y me está costando muchísimo convencer a mis colegas, oye, vamos a ver que esto, ¿por qué? Pues porque mira, por esto, porque estamos estudiando la epigrafía, la paleografía, la estratigrafía, todo, ¿no? Los títulos, y entonces, bueno, empiezan a salir cosas, ¿verdad? Cuando ya estás, que tienes como el puzzle y de repente te encajan, es una emoción. Yo con la estratigrafía esa que monté, que les he enseñado ahí en la pared, lo único que había en cada estrato era cerámica, prácticamente cerámica, pero tenemos una ceramóloga que es maravillosa y su marido igual. Y entonces empezaron, y me dijeron, mira, ven aquí. Me quedé tan fascinada cuando lo entendimos todos. A partir de ese momento yo entendí el yacimiento. Ya cuando iba por la calle y cuando iba por el medio y me encontraba no sé qué, ahora debajo vamos a encontrar esto. ¿Y cómo lo sabes? Porque lo sé, porque la estratigrafía del sitio es así. Entonces, pues, bueno, pues hay que seguir trabajando y hay muchísimos métodos modernos. A mí nos da mucha pena, pues eso, no poder hacer ADNs, no poder el carbono 14. Ahora han puesto allí los franceses un laboratorio para hacer carbono 14, porque tampoco no puedes llevarlo, bueno, pues no. Lo de los drones es una faena, que no te los dejan por el ejército porque no los puedes usar. Ahora, eso sí, luego en Luxor te subes a un globo de eso aerostático y ves lo mismo. Y entonces dices, pues bueno, y todo el mundo, foto, ¿y por qué no me dejas traer el dron? Pues porque no se puede, porque es muy peligroso. ¿Pero muy peligroso de qué? Si solamente queremos hacer unas fotos desde arriba, unas fotos de aéreas y bueno, pues no. Entonces, todas esas cosas, pues... La verdad es que sí, que en los últimos tiempos las autoridades egipcias están poniendo más trabas a la hora de poder avanzar más dentro del mundo de la arqueología, en donde poderse llevar muestras de algo tan sencillo como puede ser sedimentos y poderlas llevar a buenos laboratorios que te hagan unas buenas analíticas, merma el que se puedan obtener algunas informaciones más posiblemente de vida cotidiana, porque la suerte de tener los jeroglíficos que te hablan, no todas las excavaciones tienes alguien que te está hablando, y en Egipto te están hablando, que es muy importante, pero hay esa otra parte que se pierde. Esperemos que las autoridades egipcias vayan abriendo progresivamente y se pueda... porque ellos serían los primeros interesados, se podía, ¿no?, trabajar más, no solo en este equipo, sino en todos los equipos españoles y todos los equipos extranjeros que trabajan allí. Nosotros desde aquí no vemos casi nada porque están los focos, pero sí que hay personas que llevan Tenía otra pregunta. Digo, por si hay alguna otra persona que usted ya ha hecho un par de preguntas. Sí, ahí hay otra mano. Y... Buenas tardes, doctora Pérez. Muchas gracias por la pasión que ha puesto en la descripción de su trabajo. Yo quería preguntarle algo muy concreto, y es que usted describe como un momento muy satisfactorio el descubrimiento de una serie estratigráfica de 5 metros de potencia que le permitió comprender la historia de la ciudad y que en ese momento todo encajó. ¿Qué es lo que había en esa serie estratigráfica? ¿Qué es lo que había? En la serie estratigráfica. Pues en la serie estratigráfica, el estudio, vamos a ver, fundamentalmente de la cerámica, pero para eso tienes que conocerlo muy bien. Claro, como, insisto, los más modernos se supone que está arriba y luego los estratos de abajo son más antiguos, pues si los cavas bien y lo documentas bien, bueno, ahora se llaman unidades estratigráficas.
que se hace, que es otro método, pero vamos, más o menos igual. Y bueno, pues entonces ya empiezas a darte cuenta que si estamos aquí en la época moderna, bueno, seguimos a ver, bueno, esto ya es de época árabe, época copta, época grecorromana, por el material. Todo se sabe, es lo que se llama la cronología relativa. O sea, que tampoco puedes a lo mejor tener una fecha exacta, sino la comparación de unos objetos con otros, cuáles son más antiguos que cuáles son más modernos por estratigrafía. Luego está la datación absoluta. La datación absoluta, que ahí es donde es más difícil, porque claro, ahí sí que requieres técnicas de laboratorio, como es eso, carbono 14, termoluminiscencia, dendrocronología, y ahí es un poco donde nosotros estamos. Pero efectivamente tenemos las inscripciones, que vienen los reyes, que nos ponen su nombre y que nos cuentas quiénes son y tal, y entonces, bueno, con eso ya tenemos de dónde partir, y de ahí ya, pues, paralelos, otro sitio que también están, otras inscripciones que mencionan a otras personas, los títulos nobiliarios, entonces, bueno, pues, gracias a eso podemos como fechar, hacer la cronología de las necrópolis, de las ciudades y de todo. Y la ceramóloga debía generar unas tipologías de cada una de las formas de las cerámicas de cada momento, claro, porque todo va cambiando. Quiero decir que hace unos años yo recuerdo que empezó a ponerse microwaves, ¿no?, en los cacharros, porque había aparecido una nueva tecnología que era el microondas y lo podías poner dentro. Antes o después de que... Luego ya no pone microwaves, porque ya ahora todo lo hacen con que se pueda poner, ¿no? Pero quiero decir, hay elementos tan sencillos que los podemos tener en la vida cotidiana, que podemos entender también que en el pasado, con esta combinación, pueda crearse esta secuencia de decir, claro, esto es antes o esto después, por las características físicas, claro, de los elementos que se van encontrando. Seguimos viendo muy poco, pero aquí hay otra pregunta, ¿sí? Hola, buenas tardes. Ha hecho usted referencia en varias ocasiones a la zona española que tienen ustedes. La otra parte entiendo que la están excavando los egipcios, sí, pero también ha hablado ahora mismo de un laboratorio francés. Mi pregunta es, ¿cuántos países están en estos momentos excavando o estudiando? Sí, bueno, hay muchos países. Yo el número exacto de países no sé. Lo que sí sé es que, me lo han dicho hace poco, que el número de proyectos de excavaciones en Egipto es 200 proyectos anuales. Claro, Egipto es muy grande y cada uno está en un sitio, o sea que hay, por ejemplo, hay naciones, Francia, por ejemplo, como la cuna de la egiptología es allí, pues tienen el Instituto Francés de Arqueología Oriental, que es la maravilla de las maravillas, la biblioteca y tal, pues claro, ellos tienen mucho más, por lo menos tienen, yo qué sé, 20 excavaciones, están los franceses, están ingleses, están los alemanes, ahora están los japoneses, los suizos, los checos, o sea, europeos prácticamente, casi todos, suizos. Y luego, pues eso, también se están incorporando ahora argentinos, gente de Sudamérica y los japoneses, que también están dando mucho dinero. ¿Y en la propia ciudad, en Heracleópolis? Solo nosotros y los egipcios. Vosotros y los egipcios. Nada más. ¿Y los egipcios están trabajando durante todo el año? Pues ahora es que acaba de llegar un director nuevo y entonces... ellos están trabajando y me escribió, oye, que vamos a excavar aquí. Y le dije, no, ahí no vas a excavar porque eso es nuestro. Y me dijo, a ver, dímelo, porque es que yo no sé dónde acaba uno y empieza el otro y tal. Entonces hicimos el trazado y tal, y me dijo, bueno, vale. Y entonces ellos se han ido al otro lado, pero el otro día vi unas fotos y dije, hombre, no os quejaréis, porque está saliendo una basílica grecorromana, tiene unas losonas enormes con inscripciones. Digo, hombre, no me digas, es que es enorme y hay muchísimas cosas. Es una ciudad con 3.000 años de historia, pues donde vayan... ¿Cuánta superficie tenéis acotada de la ciudad? Pues nosotros, no sé, a lo mejor, yo qué sé, 500 metros por 500 metros, más o menos. La concesión española. La concesión española, porque el yacimiento... Digamos, concesión es el trozo que les dejan excavar el Estado egipcio en ese yacimiento, en cada uno. Hay para muchas vidas, muchos años y mucho trabajo, o sea que eso no se acaba así con cualquier día. Entonces, bueno, la cuestión es que podamos seguir, porque es que últimamente pues la financiación está complicada, somos muchos y hay
hay poco dinero para las excavaciones. Vamos, de hecho, a mí me financiaba parte del ministerio los americanos y ahora Trump nos ha quitado todo el dinero a todos, pero incluso los suyos propios y además a los que hacíamos excavaciones extranjeros, nos hemos quedado así, estamos todos temblando, porque claro, es que de repente te escriben, bueno, sí, estaba muy bien el proyecto y todo, pero no, es que no tenemos, o sea, ¿qué vas a hacer? Si no tienes, tengo familia también que vive allí, que son funcionarios, los han echado todos a la calle y entonces, bueno, pues estamos en ese momento de temor, es decir, a ver por dónde salimos y cómo lo arreglamos. ¿Había aquí otra pregunta? No se escucha. Espérate, que es que se me ha caído esto. Hola, sí, ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes a todos y Carmen, excelente presentación. Enhorabuena. Y yo tengo una curiosidad que no sé si alguien se la ha preguntado, es todo el tema de la IA, la inteligencia artificial, que se ha oído mucho hablar, si es aplicable ahora mismo y es una ventaja o no, y la utilizáis o no, a todo el tema arqueológico y a todo el tema de excavaciones, y si es una ventaja a la hora de ser más efectivos y rápidos a la hora de datar o de avanzar en los descubrimientos arqueológicos. ¿Qué piensas? Habla de la inteligencia artificial aplicada a los yacimientos arqueológicos. Mira, nosotros no hemos hecho nada, seguramente se podrá hacer, pero de momento, por el momento no trabajamos con ello. Primero que tienes que aprender. Yo tengo un nieto de 9 años que me ha dicho que me va a enseñar. Abu, te voy a enseñar, te vienes un día aquí conmigo cómo se hace la inteligencia artificial y no sé qué. Yo he dicho, vale, me dejó muerta, ¿no? Porque yo pues he oído hablar de ello, pero poco sí, más. Sí que se aplica en arqueología. Sí. Por ejemplo, la universidad, no me acuerdo el nombre, de Japón, una de las universidades de Japón está trabajando en la cultura nazca, la de Sudamérica, con todos, ustedes acordarán estas figuras que son como esas líneas que se ven, que son caminos, tienen una explicación, no vamos a hablar de la cultura nazca, pero sí que a través de analizar por inteligencia artificial las imágenes LIDAR, esas que vienen de satélite, que son cada vez mejores. Cuando empezamos a trabajar con imágenes LIDAR a lo que es ahora, la inteligencia artificial permite generar muchísimos datos en muy poco tiempo y se han identificado muchos más de estos dibujos, tanto los pequeños que tienen un significado como los largos, gracias a que la inteligencia artificial ha analizado las imágenes LIDAR, que hoy en día son impresionantes, pero no recuerdo si ha identificado como 200 más, no me acuerdo ahora de memoria, pero en ese sentido sí que cada vez se aplica más la inteligencia artificial en todo. Y la lavadora es una especie de inteligencia artificial que le decimos que a 60 grados y no sé cuánto tiempo. La inteligencia artificial está en todo. Es una herramienta, no es una arma, es una herramienta. Sobre todo, yo lo que he visto es para analizar textos. ¿Perdón? Para analizar textos egipcios. Sí, va muy rápido. También se está aplicando, sí, claro. Es que es eso. Yo conozco un equipo que está trabajando en cosas en textos sumerios, en textos cuneiformes y que han empleado la inteligencia artificial y por lo visto funciona muy bien. Y en jeroglíficos, seguimos... en jeroglíficos creo que también se está aplicando ahora porque es que es una herramienta extraordinaria, claro, va a una rapidez que el cerebro humano o la vista humana no llega. Y cada vez yo creo que se verán muchos mejores resultados en interpretaciones que te ayuden a interpretar los datos que pueda evaluar de una manera más rápida que lo que pues, se puede hacer un humano. No se ven desde aquí las... sí, aquí. Gracias. Sí, hola, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por su exposición, que ha sido fascinante y realmente muy inspiradora. Me ha parecido entender que cuando hablaba del dios local. Del dios local, me había parecido entender que había cierto sincretismo con Heracles. ¿Podría explicar cuáles serían los atributos o los hitos dentro de
de ambos dioses que puedan hacer pensar que existe ese sincretismo o no lo existe en absoluto? Vamos a ver, el Heracleópolis, el nombre se lo pusieron los griegos y fue en honor a Heracles. Por ejemplo, también hay otras ciudades, Hermópolis, pero sí que hay evidencias bueno, sobre todo fundamentalmente por los textos, ¿no?, que hablan del dios Jerisev, de cuáles eran sus atributos, un dios creador, un dios de la fuerza, un dios de la vigor. Y los griegos, si estudias Heracles, aunque además es muy importante dentro de el que llegó a los trabajos, Heracles, Hércules, y bueno, entonces sí hay cosas que, en fin, para un griego, esta divinidad que llegó allí, Jerisev, no debía de serle muy desconocida, es decir, encontró elementos que le permitían identificarlo con sus si no dioses, con la gente superior que ellos reconocían. O sea que sí, hay gente que un chico de mi equipo está haciendo eso, está estudiando los paralelismos entre Jerisev y Heracles, a ver qué es lo que se puede... o sea, es que claro, el proyecto da para mucho y se pueden hacer muchísimas cosas. Yo solamente les he contado una especie de resumen pequeñito de 40 años, pero si sigues profundizando, luego cada una de las personas tiene una tarea y nos reunimos en invierno para ver cómo van las cosas, porque lo importante es, ya lo he dicho, la labor del equipo y que luego entre todos... Cuando uno presenta una cosa, pues mira, si esto coincide, me viene bien a mí o no me viene a mí, o esto hay que volverlo a estudiar porque no lo hemos visto bien, en fin, entonces ya sigues y para el año que viene, para el año siguiente, pues planteas qué trabajos se van a hacer y cómo lo vas a... Y entonces, pues eso, hay una persona que está encargada de la cerámica, otra persona que está estudiando la restauración, y ahora estamos preparando, ya hicimos la publicación, que salieron 2 volúmenes, de la necrópolis, la tercer periodo intermedio, la de los hijos de Tanis, que es fantástica, y ahora estamos preparando la del primer periodo intermedio, que estoy haciéndolo yo. Entonces estoy estudiando todas las inscripciones, todas las falsas puertas. Hay otra persona, María Antonia, que va a hacer un informe de todos los trabajos de restauración que han hecho. Está el informe de geología, está el informe de... O sea, es como la otra vez sacamos 2 volúmenes así pues eso, donde todas las personas que Juan Antonio Belmonte, escribirán su capítulo referente a eso, ¿no? Y entonces, bueno, y yo, bueno, que me encargo un poco de la coordinación de todo y de hacer el texto general, ¿no? Pero es que sin equipo no se puede... Hoy día trabajar es tan importante como la inteligencia artificial. O sea que... Nosotros lo vemos de aquí. No sé si hay alguna otra pregunta. Nada, ya no hay. Sí. Buenas noches. Que me voy a dejar el teléfono. Estoy aquí. Hola. Enhorabuena por la conferencia. Yo le querría preguntar qué gran descubrimiento queda que se pueda encontrar en Egipto y si puede ser que sea la tumba de Cleopatra. ¿El qué? Si en Egipto pueden identificarse qué otros descubrimientos tipo Tutankamón pueden haber en Egipto. Sí, se puede haber más. ¿Qué más puede salir que sea muy extraordinario en Egipto? Yo creo Pues que bueno, todo, ¿no? Insisto, ahora mismo se está buscando la tumba de Cleopatra y un equipo de la República Dominicana donde trabajan muchos españoles. Claro, los equipos de estos de trabajo los vamos prestando, ¿no? Y yo les digo a mis colegas, oye, no tengáis cara, que me estáis quitando a todos, porque claro, que se viene Antonio con nosotros, que se viene María Dolores, no sé qué, bueno, vale, pero sabéis que yo soy la primera y cuando yo diga nos vamos en tan poca, nos vamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues la tumba de Cleopatra están como locos intentando buscar y además con la pelea, unos que están Taposiris, están excavando Sajijaguas y los 2 que están debajo del mar, luego la tumba de Alejandro, también están con el oasis de Siwa, están trabajando, o sea, hay muchas cosas, por ejemplo, de faraones, pues no todos están descubiertos, todas las tumbas. Y luego incluso los cuerpos, ahora se está haciendo muchas cosas con las tumbas, con todas estas nuevas tecnologías, y están estudiando todas las momias de los faraones, de las que están en el Museo de la Civilización, que las han pasado allí,
pues está viendo unos programas muy interesantes en la 2, no es en la 2, es en Telemadrid, me parece la 2, bueno, que muestran los estudios que están haciendo sobre momias. Una de ellas han analizado la tumba la de Ramsés V, una momia, y entonces, claro, te lo ponen allí y dicen, a ver, ¿qué pasaba aquí? Porque esta persona tiene, para hacer la incisión de las vísceras, tiene ese orificio tan grande porque tiene un golpe en la cabeza, murió, no sé, mira cómo tiene la piel. Bueno, y al final han llegado a la conclusión que es que tenía viruela y que entonces contagiaba y que entonces posiblemente los embalsamadores le hicieron así como una especie de agujero a lo grande para no contagiarse ellos, ¿no? Y entonces le preguntaba a uno, pero esto Salima y Kram, todo gente muy seria, porque si no yo no lo veo. Y le decía, pero bueno, entonces ese agujero, y dice, su hijo le dio un golpe en la cabeza para matarlo, para que no sufriera. Una especie como porque este golpe es del momento de la muerte. O sea que le viene sufrir tanto, debía estar tan... Y de hecho se estaba haciendo su tumba y luego llegó Ramsés VI, que era su sobrino, y se la quedó, que es una de las más bonitas de todo el Valle de los Reyes. Se la quedó él y tardaron bastante tiempo en enterrar a Ramsés V. O sea, hay muchísimas historias y muchísimas cosas que todavía se pueden, a lo mejor tan grandes descubrimientos como la tumba de Tutankamón, pues no lo sé, pero es que no lo sabemos, por mucho que hagamos teledetecciones y cosas de... Puede ser, el Valle de los Reyes está muy explorado, allí no parece ser que pueda salir nada detrás de una tumba, pero hay muchos sitios, Egipto es muy grande. Luego lo malo, por ejemplo, que también tiene Egipto, el delta que debió de ser la parte... impresionante, pues que claro, es un sitio donde el agua está muy a flor de piel, el agua subterránea, y entonces excavar allí es que incluso nuestro yacimiento, en el momento además desde que hicieron la presa de Asuán y quitaron las inundaciones, ha sido una faena porque se han creado microclimas en ciertos sitios y se están estropeando las piezas. Luego, por ejemplo, cuando llegan al Mediterráneo, los bancos de sardinas han desaparecido y luego, claro, en el momento que abren la presa, hace así toda el agua subterránea ¡zum! Y sale. Entonces, si estamos allí, de repente el agua te llega a las rodillas. Hemos tenido que hacer un proyecto de dewatering para que funcione mientras estamos allí trabajando y bueno, eso también te impide llegar muy abajo, porque claro, si está inundado de agua. Y entonces yo creo que sí, que todavía se pueden encontrar muchas cosas. No sé si una tumba de Tutankamón, pero es que eso yo creo que es una vez en la vida, ¿no? Sí, pero además todas las tumbas, por ejemplo, de los grandes faraones, casi todas están saqueadas, pero están saqueadas, es curioso, aparte de los ladrones y todo eso, que esa es una historia muy, muy común. Por ejemplo, una vez, en una parte de la historia que es el tercer periodo intermedio, que es donde estoy yo trabajando, que uno de los sumos sacerdotes de Amón, que era el jefe también, tuvo una batalla con los nubios. Y entonces todas las batallas pues no se podían costear, no tenían dinero para costearlas. ¿Y qué hacían? Pues mandaban, hemos encontrado inscripciones, a uno de allí, de ellos, y decía, Butejamón, vete, entra en las tumbas, coge lo que puedas, que necesitamos dinero para financiar la campaña de Nubia. O sea que muchos de los robos que se hicieron eran robos estatales. Que no es decir que entró un ladrón y lo arrancó, no. Bueno, así que entonces Butejamón hace unas inscripciones muy divertidas que es, ya he hecho lo que el faraón me ha mandado sin decir el qué, claro, porque ya he hecho lo que me ha mandado y he inspeccionado toda la montaña tebana para hacer lo que el corazón de mi majestad desea. Digo, si supieras que estás aquí sacando, y luego, claro, luego llegaron los saqueadores, hubo que cambiar los cuerpos de sitio, llevarlos a un escondrijo. O sea, es muchas cosas lo que han pasado. Bueno, ojalá lo sigamos encontrando. Lo que pasa es que es un poco lo que ponía al principio. La arqueología ya no busca tesoros, busca otro tipo de información. Ahora, claro, si te cae en una tumba de Tutankamón, pues el sueño de todos, ¿no? De todos los arqueólogos. Hola. Sí. Gracias por la conferencia. Me das una envidia terrible por el trabajo que tienes, pero voy a hacer una pequeña queja. A ver. En unas fechas
unos tiempos que oigo fatal. estamos... ¿Me oye? ¿Me escuchas? Sí, pero es que lo oigo muy mal, tengo como mucho resonido. Sí. Abrevio. Más que nada es que estamos escuchando de Tutankamón, Cleopatra, Nefertiti, etcétera, etcétera. Y entonces has tocado un periodo que prácticamente casi nadie sabemos nada. Y entonces el primer periodo intermedio. Creo que hubiera sido interesante que hubieras dado un poquito la época esa tan oscura que hay, que muchos no entrarían a aficionarse en el Antiguo Egipto si viéramos esas épocas. Y entonces yo lo que me gustaría es esa época que es de caos, que Manetón habla de los 70 reyes en 70 días, y etcétera, etcétera, ¿no? Y que hay un caos horrible. Entonces, más que nada es que me gustaría saber tu opinión sobre esa época cuando hay el rey Mericare, que está en las enseñanzas, donde ya desaparece el concepto de rey y Dios, sino que es un ser humano, en las enseñanzas que le pone. Entonces, el pueblo en sí estaba revolucionado. ¿Puede concretar un poco más la pregunta? Porque si no se alarga. Abrevio. Sí, por favor. El pueblo estaba realmente sublevado, el tema de los faraones y los reyes había desaparecido. Entonces, hace años leía a Josep Padró que podría ser que hubiese un intento de democracia precisamente en ese primer periodo intermedio, que no cuajó, obviamente, porque ya sabemos toda la evolución del Antiguo Egipto. Más que nada es esa parte que es oscura. Me gustaría saber tu opinión. Claro. Vamos a ver, es que eso es otra conferencia. Sí, claro, está muy bien aquí. Y un libro, quiero decirle que yo ahora mismo, no sé si conocen... Periodo, no sé sería si bueno saber algo de esa época. Claro, el libro de Ian Shaw, La historia de Egipto, de Oxford, bueno, pues es un manual. Pues yo acabo de escribir con mi colega el capítulo correspondiente al primer periodo intermedio, y ahí se trata todo. Lo que pasa es que no lo han publicado, y yo le digo, oye, bueno, vamos a ver, que nosotros lo hemos entregado ya hace 2 años y no lo han publicado. Entonces, claro, tienes que mirarlo desde muchísimos puntos de vista, y luego tienes que buscar lo que pasa alrededor, qué está pasando en Tebas, porque en Luxor, en Tebas, en la dinastía 11, que es paralela a la 10, bueno, están pasando muchas cosas, muchas, y entonces ves perfectamente cómo va el país en un sitio y cómo van a estar el país en otro. En el primer periodo intermedio, en la época heracleopolitana, las dinastías 9 y 10 que corresponden a Heracleópolis estaba muy vinculada al norte, a los menfitas, su arte y todos sus textos y tal, se recuerdan mucho a los faraones, los grandes faraones del Reino Antiguo. En el sur no, en el sur van por otro lado, están, bueno, pues una nueva familia, los Antez, que toman el poder, son los gobernadores locales, y entonces luego se convierten en faraones. De hecho, parece ser que los reyes del sur conquistaron Heracleópolis, y entonces a partir de ahí se dio el Reino Medio. Nosotros decimos el Reino Medio. Entonces, bueno, es un mundo muy apasionante, pero muchas veces es tan local, tan difícil, pues porque tienes que ir, y además, sobre todo, durante mucho tiempo está como muy desprestigiado, ¿no? Porque, bueno, mientras tengas a Tutmosis III y a Hatshepsut, que vas a mirar eso, pero lo bueno que tenemos los de Heracleópolis es que estamos en la capital heracleopolitana. Es que lo que hemos encontrado, aunque no son las tumbas de reyes, que tienen que estar, y que a mí me decía uno un día, ¿las tienes que encontrar tú? Digo, sí, hijo, sí, ojalá, pero te toca a ti, tienes que ser tú, porque llevas aquí toda tu vida. Digo, sí, pero claro, el mundo en ese momento, lo que nosotros llamamos periodos intermedios, que no son intermedios, los llamamos así porque la autoridad real decae un poco, pues es que, bueno, tienes que ver muchísimo. Yo estoy leyendo de todo el país, a ver qué pasa en esta época aquí, qué pasa en este yacimiento, qué tal, que me puede... pues no, me doy cuenta que esta ciudad iba con los heracleopolitanos, estos otros iban con los tebanos, se luchaban entre sí, en fin. Es duro, pero a mí me encanta. Lo que me gusta es lo difícil. Bueno.
Estamos viendo, evidentemente, que el mundo egipcio puede dar para muchísimas Por conferencias, eso, o sea, muchos temas, que- y lo bonito de la arqueología y de estudiar el mundo antiguo es que te haces una pregunta y es como acabar con una mano que salen con 5 preguntas más y muchas más habrían. Yo creo que nos hemos aprovechado ya mucho y mucho tiempo de la No, doctora nada. Carmen Pérez Díaz y que hemos disfrutado de su disertación, y creo que hay que darle las gracias al Grupo Serra y al Club Última desde Hora luego. por organizar estas conferencias y que hayamos disfrutado aquí de este lugar, y muchas gracias a ustedes por haber asistido. ¿Sabes qué parece?